somos parientes, somos conocidos de personas con discapacidad, ¿no? Pero históricamente ha habido un rechazo involuntario, inconsciente de la condición de discapacidad porque nuestra educación ha sido concebida sobre patrones tradicionales, ¿no? Donde aquellos enfoques, aquellas comunidades, aquellas poblaciones que no encajaban en esos patrones, ¿no? Eran inconscientemente, involuntariamente rechazados por nosotros. No estamos hablando de situaciones de exclusión, sino de aislamiento, ¿no? Pero que peligrosamente y riesgosamente pueden dejar de lado a personas, seres humanos que pueden ser productivos y que pueden, sin duda alguna, ser parte del tejido social del Perú. Como bien me dijo María Cecilia, mi nombre es Ricardo Ceballos, actualmente soy director de la ONG Ciencia Internacional Perú, que promueve los derechos de las personas con sordoceguera y con multidiscapacidad en el país. Lo hacemos a través del diseño e implementación de proyectos sociales en todo el Perú, y prestamos asistencia técnica a entidades gubernamentales ubicadas en los países de Bolivia, Ecuador y Venezuela. Tenemos una experiencia importante que nos permite poder compartir, ¿no? Algo de lo que hemos aprendido, de modo tal de poder mejorar los procesos y procedimientos que se vienen desarrollando a nivel de la educación superior. Una premisa inicial es decirles que en el año 2003, ¿no?, se aprueba la nueva Ley General de Educación, ¿no?, que regula la educación formal en el país, y esta Ley General de Educación tiene un enfoque inclusivo. Yo quiero partir con esta reflexión, ¿no?, para que entendamos de que la inclusión no es una palabra recientemente inventada o creada, sino que es un enfoque que engloba principios, valores, aspiraciones y expectativas, ¿no? De todos aquellos colectivos, ¿no?, que por algún tipo de necesidad, característica, condición, no se encuentran inmersos, no se encuentran integrados dentro de lo que es el sistema educativo formal. Entonces, los legisladores de los años 2000, 99, 2000, ¿no?, entendieron que la tendencia mundial era que las entidades de educación en general puedan incorporar, ¿no?, en sus aulas, en sus infraestructuras, a aquellas personas que presentaban necesidades diferenciadas del resto de la población, ¿no? Y a esto se le llamó inclusión, la inclusión educativa. De modo tal que el día de hoy el planteamiento que vamos a hacerles a todas y a todos ustedes es un planteamiento que se basa y que se sustenta en la inclusión, ¿no? Una inclusión como fin, como medio, como derecho de aquellas personas en este contexto con discapacidad, ¿no?, que por sus propias características, por sus propias necesidades educativas especiales, ¿no?, han sido dejados de lado en la historia reciente del país. Yo quiero comentar primero agradeciendo al área de bienestar, estudiantil, ¿no?, de este conglomerado de e-learning, ¿no?, que han tenido a bien invitarme. Sé que hay docentes de SEGEL, de IDAD y de otras entidades educativas, ¿no? Y la verdad que para mí es un enorme placer estar con ustedes. Mi agradecimiento especial para María Cecilia Rodríguez, ¿no?, quien tiene a cargo el programa de inclusión, y por supuesto a Natalia Camacho, quien es la jefa del área de desarrollo estudiantil, por esta invitación. Queda claro que cualquier situación vinculada a necesidades identificadas de personas con discapacidad, usuarios o estudiantes, ¿no?, de alguna de las instituciones educativas del conglomerado de e-learning, deben ser referidas sin duda alguna a esta área de desarrollo estudiantil. Y yo quería subrayar esto porque la única forma, y lo voy a decir más adelante, de que podamos nosotros brindar un ajuste o un apoyo requerido y adecuado para un estudiante que presente alguna condición de discapacidad diferenciada al resto, es conociéndolo, La presentación que he preparado es una presentación que combina dos elementos, ¿no? Un elemento teórico donde vamos a proponer algunos conceptos, algunas definiciones, ¿no?, algunos alcances generales sobre la teoría de la discapacidad en el Perú, ¿verdad?, con aspectos prácticos, ¿no?, donde yo voy a
plantearles a ustedes un conjunto de imágenes, de situaciones, de casos inclusive, ¿no? Para que ustedes puedan críticamente analizarlo, ¿verdad? Y plantear algunas alternativas o algunas cuestiones solutorias, ¿no? Creo que esta es una metodología que nos va a permitir interactuar a pesar de la virtualidad, ¿no? Yo le comentaba tanto a Natalia como a María Cecilia cuán importante es la interacción humana, ¿no? Cuán importante es este contacto visual, ¿no? Este contacto postural, ¿no? Entre un facilitador, que en este caso soy yo, con un grupo asistente, que en este caso son ustedes, ¿no? Porque eso enriquece mucho el aprendizaje en las dos vías, ¿no? Tenemos que adecuarnos a la virtualidad, estamos dejándola progresivamente y estoy convencido que mañana más tarde nos vamos a volver a encontrar y vamos a poder conversar de este y otros temas vinculados al quehacer educativo superior del grupo InLearn. Ahora bien, comencemos con la presentación, ¿no? Comencemos con la presentación. Yo quiero hacer unos planteamientos generales, ¿no? Para comenzar a interactuar, ¿no? A través de esta virtualidad. Siguiente, por favor, María Cecilia. Ok, quiero comenzar con esta imagen. Y quiero ser bastante honesto con ustedes y quiero que ustedes me digan qué es lo que ustedes identifican en esta imagen, ¿no? ¿Qué representa esta imagen? Si han visto esta imagen anteriormente, muy probablemente yo no he conocido, no he visitado la infraestructura del conglomerado de InLearning, pero estoy convencido de que ustedes han podido identificar este tipo de iconos, este tipo de símbolos en algunas instalaciones de su conglomerado y fuera del conglomerado. Por lo tanto, yo quisiera iniciar esta interacción con ustedes, pidiéndoles a las personas que hayan visto esta simbología que me comenten de qué se trata. Aquí esperaría que ustedes levanten la mano, que ustedes escriban en el chat, de modo para comenzar esta interacción. Si yo los viera en sus cámaras, yo le estaría dirigiendo la pregunta a alguno de ustedes. ¿Qué consideran ustedes que significa esta simbología? Acá hay 4 símbolos, ¿no? Si es que hay alguna persona con discapacidad visual, yo voy a ser descriptivo, ¿no? Hay 4 símbolos, ¿no? Ordenados en cuadrantes, ¿no? 4 cuadrantes. Hay un cuadrante en la parte superior izquierda de mi pantalla. Sí, que es el símbolo de una persona. Ah, perfecto. José Fernando Leiva Cueva ha levantado la mano. Te escuchamos, José Fernando. Sí, hola Ricardo, felicitaciones al equipo por este espacio, gracias por estar aquí con nosotros compartiendo este tema tan importante, ¿no? Bueno, lo que representa lo mostrado son señaléticas para algunos servicios para personas en situación de discapacidad. ¿Ok? Voy a abusar de tu participación, José Fernando. Dime, hay cuatro símbolos realmente, ¿no? ¿Tú qué mención le darías a cada uno de los símbolos? ¿Qué representan? ¿Qué significan? ¿A qué tipo de población se está dirigiendo? Bueno, en realidad a población en general, ¿no? Que esté en la capacidad visual de poder observar la señalética, ¿no? La primera se refiere a un servicio para personas con discapacidad o en situación de discapacidad motora, ¿no? Que pueden estar en silla de ruedas. Ujú, La otra, la verdad, la segunda no la he visto, pero representaría para mí una discapacidad mental, ¿no? ujú, ujú, Una discapacidad intelectual a lo mejor. ujú, La otra de las manitos tampoco lo he visto, ujú, ¿no? Quizá pueda ser persona que utilice el lenguaje de señas, ujú. ¿no? Y la última sí la he visto, ¿no? Que es para personas en situación de discapacidad visual. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, José Fernando. ¿Alguna otra persona, algún otro participante que quisiera complementar lo dicho con José Fernando? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos en desacuerdo? Una persona más para continuar. Ricardo, por chat tenemos algunas respuestas también. Ah, perdóname, voy a leerlos. A ver. Desarrollo ya. José Fernando Leiva, señaléticas de servicio para personas con situación de discapacidad, perfecto. Docente, sí. Espacio reservado a discapacidad, perfecto. Buenas tardes. Ese icono como un todo nunca lo vi antes, correcto. Se observó en las instalaciones de las sedes.
Correcto. Les agradezco mucho a las diversas personas que han participado. En efecto, no, aquí no hay un solo símbolo que englobe 4. Aquí yo he juntado 4 símbolos distintos, ¿no? Como bien conversábamos con, acá hay una persona, Carlos Alberto Tizón, Ricardo, la segunda y tercera no las he visto. Perfecto, te agradezco, Carlos Alberto, por tu participación. Comentarles rápidamente, esta simbología fue preparada, fue diseñada y puesta en conocimiento público en el año de 1968, ¿correcto? Las Naciones Unidas, ¿no?, en su esfuerzo por promover la equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad, identificó que podían haber algunas señaléticas, ¿no?, que pudiesen identificar que determinado espacio, determinado producto o servicio estaba orientado, estaba enfocado en las personas con discapacidad. Pero como se hablaba de la discapacidad como una suma de déficits, ¿no?, la señalética del año 68 pone el énfasis, como muy bien dijo la primera persona que habló, José Fernando, como muy bien dijo José Fernando, pone el énfasis en la ayuda biomecánica o en la deficiencia antes que en la persona. De hecho, en el primer símbolo de la parte superior izquierda, vemos la silueta de una persona de color blanco sobre fondo celeste sentado en un círculo que evidentemente hace mención, expresa a una silla de ruedas. Entonces, lo primero que salta a la vista es la silla de ruedas, antes que la persona. El segundo símbolo, sobre la parte superior derecha, como muy bien dijo José Fernando, hace mención a una persona con discapacidad intelectual. Y lo que vemos acá es una masa encefálica, ¿no?, que de alguna manera nos está demostrando de que probablemente hay algún tipo de afectación a nivel intelectual mental de la persona que tiene esta condición. El tercer símbolo de la parte inferior izquierda es efectivamente el lenguaje de señas. Es la lengua originaria de la comunidad con discapacidad auditiva del Perú y del mundo, que utiliza, al no tener habla, que utiliza el movimiento de las manos para poder comunicarse con sus pares. Esta comunicación mediada a través del movimiento de las manos también es utilizada por aquellos que se llaman intérpretes o guías intérpretes, ¿no?, que fungen en el proceso de comunicación para poder conectar a aquellas personas con condiciones de discapacidad auditiva o sordoceguera con el contexto que los rodea. El cuarto símbolo, como bien se dijo, es el símbolo de las personas que, utilizando un bastón, ¿verdad?, un bastón blanco además, ¿no?, un bastón blanco, ¿no?, tienen la condición de discapacidad visual. Entonces, estos 4 símbolos que yo he juntado exprofesamente tienen que ver con la discapacidad física o de locomoción, la discapacidad intelectual o mental, la discapacidad auditiva o sordoceguera y la discapacidad visual. ¿Correcto? Hasta ahí estamos bien. Y como bien he leído aquí en el chat, esta simbología, sobre todo aquella referida al uso de la silla de ruedas, es el símbolo universal de la discapacidad, es el símbolo universal de la accesibilidad. Y por lo tanto, se coloca generalmente un anuncio con esa simbología en los parqueos, estacionamientos, centros comerciales, farmacias, bancos, bla, 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 porque se pretende sensibilizar al usuario, a la usuaria, al cliente, a brindarle un trato preferente y prioritario a la persona en situación de discapacidad. Quizás sea un error, caprichoso diría yo, ¿no?, que todas las discapacidades confluyen en un solo símbolo, que es este de la persona en silla de ruedas. Porque como ustedes han visto, cada condición de discapacidad tiene una particularidad. Y cuando veamos las recomendaciones generales del trato de cada persona con discapacidad, vamos a ver más adelante que cada condición de discapacidad tiene un trato distinto, porque la discapacidad no es un estándar, no es un criterio estándar para todos, sino cada condición de discapacidad tiene sus propias particularidades. Entonces, me quedo, y quiero que se queden ustedes con esta fotografía, ¿no?, de la simbología de la discapacidad del año 68, donde el énfasis no es la persona, sino la ayuda biomecánica o el apoyo externo. Siguiente, por favor. Ya que José Fernando tuvo la gentileza de poder comentarnos que el último símbolo se refería a la persona con discapacidad visual, yo le preguntaría a él o a las personas que sí lo deseen, ¿no? Entonces, si esto es así, ¿por qué acá hay
tres personas con tres bastones con colores distintos. ¿A qué creen ustedes que se refiere? Hay un bastón blanco, ¿no? Hay un bastón rojiblanco, muy nacionalista, y hay un bastón verde. ¿A qué creen ustedes que se refiere esta diferencia de colores en los bastones? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Está dirigido a alguna persona? Acá está Carlos Alberto Gisón Mori. Muchas gracias, Carlos Alberto. Al grado de discapacidad visual. Perfecto, Carlos Alberto. Me encantaría escucharte, Carlos Alberto. ¿A qué te refieres con grados? Porque la gradualidad de la discapacidad se mide en función de tres aspectos, ¿no? Esto está en el certificado de discapacidad. El leve, el moderado y el severo. Esos son los tres. La gradualidad de la discapacidad es eso, ¿no? Y eso consta en los certificados de discapacidad que sirven para un conjunto de beneficios en favor de las personas con discapacidad. Entre ellos, reservar el 5% de vacantes para personas con discapacidad en la educación superior. Pero en fin, esa es otra capacitación. Tú me estás diciendo que esta coloración de los bastones tiene relevancia para medir el grado de la discapacidad visual. Me encantaría escucharte, Carlos Alberto. Buenas tardes, ¿cómo estás, Ricardo? Buenas tardes para muy todos bien, muy bien. y todas. Bueno, me imagino, ¿no? Porque está, por ahí también he visto que hay personas que utilizan el bastón en diferentes posiciones para determinar o para solicitar algún tipo de ayuda, ¿no? Cuando quieren cruzar la calle. Entonces, imagino que la diferencia de colores también, cuando tienen mayor o menor grado de dificultad, o mayor grado, perdón, de nivel en la discapacidad visual. Por cierto, Ricardo, te quería pedir algo, y ya que Fernando hace un rato, creo que él se refirió muy bien a cómo políticamente debemos referirnos a las personas con discapacidad, ¿no? Te pediría que si nos puedes, para poder en el futuro utilizar una tecnología adecuada, ¿no? Te agradezco mucho, Carlos Alberto, y yo comienzo por tu última pregunta. Encantado de la vida. En el Perú somos muy creativos, Carlos, ¿no? Y he visto y he escuchado, ¿no? Que diversas instituciones, prestigiosas todas, por supuesto, ¿no? Han establecido algunos conceptos, algunas definiciones para las personas con discapacidad, ¿no? Le llaman discapacitados, ¿no? Le llaman personas con habilidades especiales, ¿no? Le llaman personas con habilidades únicas, ¿no? Y un conjunto digamos, de menciones, ¿no? Que son interesantes, ¿no? Que son atractivas, que son políticamente aceptadas, ¿no? Socialmente aceptadas, pero que confrontan con la realidad. En el año 2008, queridos amigos y amigas, se aprobó a nivel internacional la Convención Internacional sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad. El Perú ratificó y suscribió ese convenio internacional. Y al realizar este acto de ratificación y suscripción, este convenio internacional se convirtió en ley peruana, pero con un rango altísimo, un rango constitucional. La convención fue el fruto de casi 10 años de consultas, 10 años de discusiones, 10 años de intercambio entre las más importantes instituciones internacionales garantes de la discapacidad, ¿no? Con aquellas personas que trabajaban en los organismos internacionales, ¿no? Tratando de plasmar en un documento toda esa riqueza de las discusiones. Y hubo una terminología, querido Carlos Alberto, que no mereció mayor discusión, que era el término adecuado para tratar y para definir a la persona con discapacidad. Y era persona con discapacidad. Porque hasta antes de la convención del año 2008, que entró en vigencia en el año 2008, había muchas menciones, ¿no? Pero siempre la mención, al igual que la simbología que les mostré en la primera diapositiva, tenía que ver con la condición de discapacidad y no con la condición de persona. O sea, nos habíamos olvidado de que cualquier persona con una condición, que puede ser el color, la piel, la raza, el tamaño, lo que tú quieras, ¿no? Tenía que anteponerse siempre la persona a su condición. Esta discusión se zanjó y se planteó en la convención, que es ley de leyes en el Perú y en los más de 125 países que han ratificado este instrumento internacional de derechos humanos, que el término correcto es persona con discapacidad. Es decir,
Una persona, anteponemos el término persona, con una condición, en este caso es la discapacidad. Ahora bien, he visto, y te agradezco mucho por la pregunta, ahora he visto que ya hay algunas personas que han escrito aquí, ¿a qué se ven estos colores? Blanco es ceguera, rojo y blanco dificultad para oír y ver, verde dificultad para movilizarse. Muy bien, Isabel Flores Lama. Yo, José Fernando, nuevamente, verde es baja visión, blanco es ceguera, rojo y blanco ceguera y sordera. Perfecto. De nada, Carlos Alberto. Efectivamente, José Fernando, el bastón blanco es el bastón que utiliza principal y casi exclusivamente las personas ciegas. Ojo, miren con lo que estoy diciendo yo. No estoy hablando de los ciegos, personas ciegas. El bastón rojiblanco, este bastón nacionalista, ¿no? Es el bastón que utilizan las personas con sordoceguera. Aquellas personas que tienen una afectación a nivel del sentido de la visión y la audición. Vale decir que no tienen sentido de la distancia. Y el tercer bastón, el color verde, es el bastón que utilizan las personas con baja visión, o como le llaman en España, los débiles visuales. Un nombre que no me gusta mucho, pero en fin, ya he dicho, hay mucha gente que es muy creativa, les encanta crear menciones específicas, ¿no? Es básicamente baja visión. Blanco ceguera, blanco y rojo sordoceguera, y verde baja visión. ¿Por qué entendí que era importante que ustedes tuviesen esta imagen frente a sus pantallas? Porque las necesidades de una persona ciega, una persona con sordoceguera y una persona con baja visión son distintas. Ustedes dijeron, ¿no? Probablemente si encontramos una persona ciega en un paradero, ¿no? Y utilizando un bastón blanco, tendremos la certeza de que la persona no ve nada. Y que esa persona va a requerir algún tipo de apoyo diferenciado al de la persona con sordoceguera y al de la persona con baja visión. La persona con baja visión, la del bastón verde, probablemente tenga una mayor capacidad de autonomía e independencia en la vía pública, probablemente. Porque estas personas que ya salen a la vía pública usando sus bastones son personas que han sido ya rehabilitadas. Es decir, que ya han aprendido las técnicas de orientación y movilidad y pueden desplazarse con cierta seguridad, y digo cierta seguridad porque nuestra calle no es segura, el Perú no es seguro, ¿no? Pero pueden desplazarse con cierta seguridad utilizando el bastón. ¿Y por qué? Porque el bastón, queridas amigas y amigos, es una extensión del brazo para ellos. Una persona con discapacidad visual, sea ceguera, sea sordoceguera o sea baja visión, utiliza el bastón como una suerte de sensor, un sensor móvil, ¿no? Que anticipan para poder identificar barreras, para poder identificar obstáculos, para poder identificar el fin de una calle, el inicio de una avenida, ¿verdad? Para poder identificar una esquina, para poder identificar un parque, la cercanía de un parque, un centro comercial, lo que sea. Esto es parte de las técnicas de orientación y movilidad que ellos aprenden y por lo cual son rehabilitados para poder integrarse plenamente en la sociedad. Siguiente, por favor. Ok, con esta sí los voy a sorprender. Probablemente ustedes han visto las otras imágenes en reiteradas oportunidades, ya lo han visto. Ustedes van a cualquier centro comercial y en el momento que ustedes están buscando un estacionamiento, en un momento pico en el Perú o en la ciudad de Lima, digamos en Navidad, no hay estacionamientos disponibles y sin embargo ven el estacionamiento, está pintado en el piso de color celeste y tiene el símbolo universal de la discapacidad. Dije, este es mi sitio. Eso está reservado. Pues. Incluso hay una multa, una sanción por utilizarlo, pero lamentablemente no hay operadores que de alguna manera estén sancionando esto. Pero en fin, entonces, lo que quiero decir es que los otros anuncios, los otros iconos, los otros símbolos son bastante conocidos, bastante conocidos. ¿Por qué? Porque, como les mencioné, fueron encargados por Naciones Unidas del año 68 y tienen vigencia hasta el día de hoy. Sin embargo, aparece este nuevo símbolo. Está bonito, ¿no? ¿Qué es lo primero que les viene a la mente cuando ven un símbolo como este? Yo estoy seguro que ustedes, cuando eran niños, incluyéndome a mí, por supuesto, yo he dibujado, digamos, cuando me decían en el colegio, dibuje usted una persona.
probablemente yo he hecho una persona con esas características. Bolita y palitos. ¿Me equivoco? Una persona con un timón. Ahí está Isabel Flores Lama. A ver, interesante, ya. Inclusión, Sergio André Carreño. ¿Ok? Bien. Autismo, dice Liz Cecilia. Ok. Creo que es el diseño actual de la discapacidad. José Fernando, creo que la próxima capacitación la vamos a compartir nosotros acá sentados en el dormitorio de mi casa. Sí, disculpa, lo En que pasa es efecto. que Dime. tuve experiencia muy cercana trabajando en tema de discapacidad ciertos años en Lima, ¿no? Con docentes de sedes, de Ok, Centro de Educación Básica Especial. ok. Sí, y por ahí ya han transcurrido como 6 años, pero quedan muchas cosas. Te agradezco, José Fernando. Efectivamente, en el año 2015, queridos amigos y amigas, las Naciones Unidas, entendiendo que lo que yo les mencioné al inicio era una realidad, ¿no? Entendiendo que la simbología en sí misma estaba estigmatizando a las personas con discapacidad porque se ponía el énfasis sobre la condición de discapacidad y no sobre la persona, mandó a diseñar un nuevo símbolo universal de la discapacidad. Un nuevo símbolo universal que, en efecto, haga ver una persona, ¿no? Rodeada por un timón, que no es un timón, es un círculo virtuoso que lo rodea, ¿no? Pero la particularidad de este símbolo es que ese círculo se refiere al contexto. Y cada interacción con las extremidades superiores y las extremidades inferiores habla de el acceso. Interacción, acceso a la salud, a la educación, al trabajo, a la participación. El énfasis, queridas amigos y amigos, está puesto en la persona. Cómo esta persona es parte de un contexto, es parte de un espacio, se ha apropiado de un espacio y está interactuando con él. Como todo en la vida, y probablemente acá hayan marqueteros que sepan esto mejor que yo, ¿no? Este es un juego de percepciones. Es un juego de percepciones. Entonces, la percepción real de la discapacidad está vinculada al tipo de condición que tiene. Esta percepción donde se está buscando poner en evidencia al ser humano y cómo este ser humano está interactuando con su mundo, va a tomar algunos años de poder consolidarse. Pero ya se comenzó. Ya les mencioné, el año 2008 se aprueba la convención y con la aprobación de la Convención Internacional se crea, ¿no? Se aprueba una ley en el Perú sobre la discapacidad, ¿no? Y sobre esta base se comienzan a adoptar una serie de medidas, ¿no? Que favorezcan justamente la capacidad, la demostración de la capacidad de las personas con discapacidad, estableciendo como imperativa el hecho de que la persona con discapacidad sea considerada persona antes que su condición de discapacidad. Ok, siguiente, por favor, María Cecilia. La discapacidad. Vamos a ver qué cosa es la discapacidad. Hemos hablado hasta el momento de esto y vamos a ver un concepto de discapacidad. Siguiente, por favor. Pero mejor va a ser, mejor es un jueguito, mejor. Bueno, ya sé que José Fernando me lo va a decir, ya lo sé perfectamente, él ya tiene un concepto de discapacidad creado, pero yo quisiera que el resto de participantes, digamos, me puedan apoyar, ayudar, ¿no? A construir participativamente un concepto de la discapacidad. Hay muchos conceptos. Estoy seguro que ustedes en su virtualidad pueden inmediatamente googlear el concepto de discapacidad, van a salir 1000 conceptos, de la Comisión de Naciones Unidas, de Naciones Unidas, del Banco Mundial, de la Comisión de Económica Social, de la ley peruana, de la ley argentina, etcétera. Hay muchos conceptos de discapacidad. Hay, por supuesto, hay patrones identificativos de la condición de discapacidad, pero hay conceptos variados, Pero, digamos, si yo le preguntara a ustedes, digamos, de una manera directa, ¿qué entendemos por discapacidad? ¿A qué ustedes hacen mención? ¿Qué les viene a la mente cuando se les menciona la palabra discapacidad? Si quieren, escríbanmelo para ir leyéndolo y ir comentando. Limitación. Gracias, Sergio André. Limitación. Perfecto. ¿Qué otro? Buenas tardes. Dificultad o imposibilidad por hacer alguna actividad. Perfecto. Muchas gracias. Malpartida. Bueno, Sol de Leo, malpartida. Natu, yo, una limitación del cuerpo. Ya, del cuerpo. Perfecto. Tenemos limitación, tenemos dificultad, tenemos imposibilidad. Celia. Celia, gracias Celia. Celia malpartida. Invención de alguna capacidad física.
¿Ok? Limitación. Ok. Trato diferente. Interesante, Russell. Trato diferente. Entonces tenemos algunas menciones al tema de la discapacidad. Tiene que ver con la limitación, tiene que ver con el impedimento, tiene que ver con la dificultad, tiene que ver con el trato diferente, ¿no? Acá dice Milagros Zorrilla, limitación del entorno para adecuarse a las necesidades de todos. Interesantísima definición. Muchas gracias, Milagros. Entonces sí, impedimento para realizar algo de forma convencional. Perfecto. Podemos analizar desde la misma palabra, refiriéndose a la poca capacidad que pueda efectuar una persona. A ver. No leo la otra parte. Para ciertas actividades. Muchas gracias. En efecto, la condición de discapacidad es, ante todo eso, una condición. Y una condición resultante de una confrontación constante y permanente entre ustedes, entre lo que ustedes han denominado como limitaciones, dificultades, impedimentos, con un concepto nuevo, que lo voy a plantear en este momento, con las barreras. Y después vamos a ver cuáles son las barreras que existen. Entonces, esta confrontación permanente, constante, ¿no? Secuencial, ¿no? Entre la deficiencia, el impedimento, la dificultad de la persona, que puede ser una dificultad, impedimento, deficiencia, carácter físico, sensorial, mental, ¿no? Con la existencia de barreras, esta confrontación, ¿no? Constante y permanente, genera discapacidad. Genera discapacidad. Entonces, la discapacidad es una condición resultante de la interacción, la confrontación entre la deficiencia de la persona con la barrera que ha sido impuesta por la sociedad. Siguiente, por favor. Vamos a ver qué dice las Naciones Unidas en su Convención Internacional sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad. ¿Quiénes son las personas con discapacidad? Lo que hemos mencionado. Las personas con discapacidad, fíjense el fraseo, personas con discapacidad. Incluyen a aquellas personas, se sobreentiende, que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Entonces, la definición de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículo 1, referida al propósito, esta que le dije que está vigente del año 2008, señala en el concepto dos componentes. Uno, la culpabilidad de la persona por su deficiencia, y dos, la culpabilidad del Estado por las barreras. Y que esta confrontación, esta interacción, está generando una situación discapacitante para él. Contrarium sensum. Si una persona con algún tipo de deficiencia no encontrara barreras, solamente sería una persona con algún tipo de deficiencia física, mental, intelectual o sensorial. Pero estaría perfectamente incluida. Porque la existencia de barreras, queridas amigas y amigos, genera discapacidad, genera exclusión, genera aislamiento. Siguiente, por favor. Podemos pasar esto porque, digamos, es básicamente una mención estadística. En el Perú hay 3 millones de personas con discapacidad. Esto no es poco, esto no es poco. Esto de acuerdo a los datos del Censo Nacional el Censo Nacional, perdón, no, de Población y Vivienda, perdón, ¿no? Del año 2017. Señalaba justamente eso, ¿no? Que el 10,3% de la población tiene alguna condición de discapacidad. Más abajo está desagregado, ¿no? ¿Cuáles son estas condiciones de discapacidad por tipo de limitación o tipo de dificultad? Para ver o visual, 48%, para moverse o caminar, 15%, para oír o auditivo, 7,6%, para entender o aprender, intelectual, 4,2%, para relacionarse con los demás, mental, 3,2%, dificultad para hablar o comunicarse, sordoceguera, 3,1%, y
con 2 o más dificultades, 18% vale decir multidiscapacidad. Esta es la radiografía de la discapacidad en el Perú. No son pocos, no son una minoría, son un grupo poblacional importante que, como ustedes imaginarán, está pugnando por mejores formas de inclusión en todo orden de cosas. Siguiente, por favor. Natalia, acá me estás diciendo tú, una consulta a largo plazo no necesariamente es permanente, ¿no? No necesariamente, efectivamente, no necesariamente, porque algunos alumnos consideran discapacidad usar yeso, por ejemplo, por un tiempo limitado. No es una discapacidad evidentemente usar yeso, ¿no? O sea, el yeso es una, digamos, es un remedio frente a alguna lesión, ¿no? Temporal que puede haber tenido una persona por el ejercicio de una actividad física, ¿no? No soy médico, soy abogado, ¿no? Pero me queda claro que eso no es una condición de discapacidad. El concepto de discapacidad tiene que ver con el largo plazo, ¿no? Que podría ser también permanente, digamos, pero esto se tiene que evaluar. Ustedes saben que en el Perú y en la mayor parte de los países del mundo, ¿no? La condición de discapacidad se acredita. O sea, no basta con que yo diga yo tengo una condición de discapacidad, ¿no? Se debe acreditar. Y cuando se refiere a largo plazo, se refiere, por ejemplo, ¿no? A que día con día, querida Natalia, la tecnología avanza mucho. Avanza mucho y la tecnología de rehabilitación o tecnología adaptada para personas con discapacidad también avanza mucho. Entonces, antes la condición de discapacidad podía ser permanente, ¿no? Porque no habían apoyos médicos, apoyos biomecánicos o apoyos tecnológicos que pudiesen disminuir, ¿no? Los efectos y el impacto de la condición de discapacidad en la interacción con terceros, ¿no? Pero hoy sí. Por hoy sí. Cada día nos impacta menos ver que, por ejemplo, un niño con implante coclear, ¿no? Un niño que nació sordo o hipoacúsico, ¿no? Con implante coclear puede escuchar. Entonces, esa condición que al nacimiento era de sordera profunda, ¿verdad? Cambió porque este implante que le permite poder escuchar. Hoy por hoy se están ya desarrollando una serie de, digamos, de test, de monitoreos, ¿no? Para poder realizar algunos ejercicios de manipulación genética, ¿no? Se está buscando a través de la manipulación genética, ¿no? El poder reducir, ¿no? Digamos, los desórdenes, los síndromes, ¿no? Que pueden generarse en el momento de la concepción y que son generadores de deficiencias en las personas, básicamente de carácter intelectual. Entonces, esto es parte, por supuesto, de los avances científicos de la medicina, ¿no? La manipulación genética, ¿no? Podemos discutir, por supuesto, sobre lo ético o no ético de este tipo de actividades o intervenciones, pero está existiendo. Actualmente se están desarrollando en mecatrónica, ¿no? Una serie de prototipos, ¿no? Que están permitiéndole a las personas con discapacidades de locomoción o discapacidades físicas poder caminar, ¿no? A través de una serie de aparatos que se adhieren al cuerpo, ¿no? Que están estimulando la médula espinal y están permitiendo que las personas comiencen a desplazarse. Entonces, antes la condición de discapacidad como resultante de esta interacción era permanente, ¿no? Ahora se está hablando de largo plazo, porque los avances tecnológicos están permitiendo que aquella condición de discapacidad, ¿no? Que era, yo nazco con discapacidad, muero con discapacidad y no tengo forma de integrarme ni rehabilitarme, ¿no? Está cambiando, está cambiando. De hecho, queridas amigos y amigos, la condición de discapacidad es dinámica, es muy dinámica. Y la tecnología nos ayuda muchísimo a que estas brechas entre la inclusión y no exclusión se estén acortando cada día más. Conceptos, importantes para ustedes. Conceptos. Siguiente, por favor, María Cecilia. Ok. Esto es lo que yo llamo la AAA. Y esto ya comenzamos a invadir el campo de la educación superior. Cuando hablamos de inclusión de las personas con discapacidad en la educación superior,
nos estamos refiriendo a la necesidad que tienen las instituciones de poder incorporar 3 elementos en el quehacer de su trabajo. Vamos a apagar el celular. El primer elemento es la accesibilidad. El segundo elemento son los ajustes. El tercer elemento son los apoyos. La accesibilidad entendida como la posibilidad de entender un espacio que permita integrarse e interactuar con terceros. Eso es la accesibilidad. El ajuste como una modificación o una adaptación para garantizar el ejercicio de derechos, en este caso de las personas con discapacidad. Y el apoyo, ¿no?, como formas de asistencia que permitan una mayor integración, independencia y autonomía de las personas con discapacidad. La accesibilidad está referida a los espacios físicos. Espacios físicos. Cuando hablamos de accesibilidad, nos tenemos que referir casi inmediatamente a toda aquella adecuación que se realiza en los espacios físicos para que este espacio físico sea un espacio seguro, ¿no?, para el desplazamiento de todas y de todos. El ajuste, entendido como la modificación o adaptación necesaria y adecuada para el ejercicio de derechos, tiene que ver con los procesos y procedimientos. Procesos de admisión, por ejemplo, procesos de matrícula, procesos virtuales, de desarrollo de clases presenciales, etc. Hay que hacer ajuste para que las personas con discapacidad puedan acceder plenamente, justamente, a este tipo de espacios. Y el tercero, los apoyos, tiene que ver con aquella asistencia, tanto tecnológica como humana, que requiere una persona para poder integrarse e incluirse plenamente. Si yo en mi infraestructura escolar, universitaria o de educación superior no tengo baños adaptados, no tengo rampas de acceso, no tengo el suficiente espacio entre los corredores, no tengo barandas, podré señalar válidamente que ese espacio educativo, regular o superior es inaccesible. Porque no se han hecho adaptaciones de accesibilidad que permitan el desplazamiento seguro y efectivo de personas con dificultad para el desplazamiento. Correcto. Los ajustes. Si por ejemplo, las cartillas informativas, ¿no?, sobre los requerimientos, los requisitos para postular a una institución pública de educación, para poder matricularse a una educación pública de educación o privada de educación superior, ¿no?, la tengo solamente en impresos y no la tengo en braille, en relieve, en sonoro, en video, probablemente yo puedo señalar de que esa entidad, esa institución, no ha adoptado los ajustes necesarios para poder permitir el real acceso de las personas con discapacidad, con deficiencia sensorial, ¿verdad?, a los ambientes de la casa de estudios. Y si, por ejemplo, llega una persona con discapacidad auditiva a solicitar algún tipo de información a la entidad de educación superior y ninguna persona de la entidad de educación superior maneja la lengua de señas, es intérprete o es guía intérprete, probablemente esa persona tendrá negado su derecho a la información, de acceso a la información y a la comunicación. Y podremos decir válidamente que esa persona, o esa entidad, perdón, no brindó los apoyos requeridos por el tipo de necesidad. Que como ustedes pueden ver, ¿no?, estos 3 conceptos, accesibilidad, ajuste y apoyo, son fundamentales, son imperativos, ¿no?, de incluir en el desarrollo normal de una entidad que presta servicios educativos a una colectividad. ¿Y por qué? Porque la colectividad no está conformada por un solo patrón de personas. Porque esa institución de educación superior desarrolla sus actividades, desarrolla sus operaciones en un mundo diverso, donde la diversidad
racial, cultural, de discapacidad, de género, ¿verdad? Exige que nos adaptemos y adaptemos las mejores formas para poder atraer inclusivamente a todas y a todos, dando respuesta a las necesidades educativas, a las necesidades y condiciones de esa colectividad que hasta ese momento no habíamos considerado. Entonces, esto, evidentemente, queridas amigas y amigos, tiene que estar plasmado en protocolos, plasmado en políticas, plasmado en directiva para que sea vinculante. Pero no basta con la sola declaración. Debemos implementarlo. El ajuste y el apoyo, que tienen que ver más con la interacción humana, parten de una premisa. Y con esto quiero dar respuesta a algunas con María Cecilia, ¿no? Cuando ustedes tengan enfrente una persona con una condición de discapacidad y no tengan ustedes una estrategia, una metodología para poder brindarle una respuesta a su necesidad, hay una solución bastante sencilla. Pregunten. Pregunten de qué manera podemos apoyarlo. Porque esa persona con discapacidad, que solamente vemos una cara, tiene una historia detrás. Tiene una historia donde ha enfrentado diversas barreras. Tiene una historia donde ha enfrentado diversas dificultades. Tiene una historia donde ha enfrentado diversos obstáculos. Y gracias a su capacidad de resiliencia, ha logrado superarlos y ha logrado progresar hasta llegar a una entidad de educación superior. Entonces, esa persona o sus familiares, que pueden acompañarlo o no, tienen un conjunto y un repertorio de recomendaciones y sugerencias para hacer. De hecho, y les quiero dar este alcance, se han aprobado una serie de directivas a nivel del Ministerio de Trabajo sobre los ajustes razonables, apoyos y salvaguardas para las personas con discapacidad. Pues no se han podido listar. Porque cada ajuste o el ajuste dependerá de la condición de discapacidad y del grado de discapacidad. Es un poco como, no sé, como una camisa, ¿no? Para un varón o una falda para una dama, ¿no? No hay una sola talla. No hay un solo color. Hay diversidad, porque las personas usuarias de esas prendas de vestir son diversas. Lo mismo pasa con los ajustes, lo mismo pasa con los apoyos. Cada ajuste se brindará en función de la necesidad previamente identificada. Y para poder identificar plenamente una necesidad, hay que preguntar. Lo ideal, por supuesto, sería que se haga una suerte de evaluación desde el momento que se tiene el primer contacto con la persona con discapacidad. Sé que es muy sensible trabajar el tema de la discapacidad porque muchas personas no se autoidentifican como personas con discapacidad. Pero cuando tenemos la posibilidad de hacerlo, ¿no? Hay que tratar de recoger la mayor cantidad de información. Porque solamente la información nos brinda pistas de cuáles pueden ser los apoyos que esa persona puede requerir. Y podemos ahí constatar, ¿no? Entre la necesidad y nuestra posibilidad para poder brindar el apoyo y el ajuste que esta persona necesita. Siguiente, por favor. Barreras físicas. Siguiente, por favor. ¿Se acuerdan ustedes que yo les dije que la discapacidad es la resultante de la deficiencia de la persona con la barrera física del entorno, de la sociedad, del Estado? Bueno, esta confrontación genera discapacidad. Genera discapacidad. Si no hubieran barreras urbanísticas, si hubieran barreras arquitectónicas, si no hubieran barreras mentales, si no hubieran barreras en el transporte o en la comunicación, no le habríamos discapacidad. Hablaríamos de inclusión plena. Como mi tamaño, como mi peso, ¿no? Como una raza, en fin, como cualquier característica establecidas en
la Constitución Política del Perú. ¿No? Entonces, la existencia de barreras está impidiendo el goce real y efectivo de derechos de las personas con discapacidad. Las urbanísticas, aquellas que encontramos en los jirones, en las calles, en las avenidas, en las plazas, en los parques, fuera de las edificaciones. Esas son las urbanísticas. La ausencia de rampas, la ausencia de semáforos sonoros, la ausencia de señalética, todo eso son barreras urbanísticas, que impiden que una persona con discapacidad física o sensorial puedan desplazarse en la vía pública. Las arquitectónicas son aquellas que encontramos dentro de las edificaciones. Ya he hecho mención. La ausencia de una rampa para ingresar y solamente la subsistencia de escaleras. La ausencia de señalética interna que te indique, aquí están los baños, aquí está la admisión, acá están los salones, etc. En braille. La ausencia de apoyos, ¿no? Por darle un video, ¿no? Con un instructivo, con subtitulación que establezca cuáles son los requisitos para poder realizar algún tipo de trámite. La ausencia de baños adaptados para personas con discapacidad. Todo lo que está dentro de una edificación, ¿no? Y que no ha sido pensado en razón de las necesidades de las personas con discapacidad, se consideran barreras arquitectónicas. Luego tenemos las mentales, que son las más peligrosas, las que están acá. Las que son producto de nuestra educación, tanto del sistema educativo como de nuestras familias, ¿no? Donde los patrones culturales que conocíamos nosotros eran hombre y mujer, punto. Todo el resto no encajaba. Está cambiando ahora. Pero la barrera mental es aquella más peligrosa porque es aquella que está buscando inconsciente o conscientemente discriminar. La del transporte, aquellas barreras que encontramos, por ejemplo, en las unidades de transporte público, ¿no? Quizás no en el tren eléctrico, no en el metropolitano, que son más accesibles, ¿no? Sino en el transporte público en general, ¿no? Que no es público realmente, son privados que tienen una concesión pública, ¿no? Y que no permiten que personas con diversas discapacidades, ¿no? Puedan, digamos, integrarse, puedan utilizar, ser usuarias de este tipo de transporte. Y de la comunicación, ¿no? Que son aquellas que están impidiendo que una persona con discapacidades auditivas, sordoceguera, ¿no? Puedan acceder, ¿no? Puedan acceder a la información importante, pública, relevante. Vamos a poner un ejemplo en esta última, que me parece interesantísima, ¿no? El 15 de marzo del año 2020, el expresidente Martín Vizcarra salía en un mensaje a la nación. Y ustedes deben recordarlo. Diciendo que el Perú entraba en un estado de emergencia nacional para evitar la propagación del COVID-19. Y señaló un conjunto de medidas. Lavado de manos, distanciamiento social, uso de mascarillas, quedarse en casa, una serie de medidas, ¿no? Estoy seguro que todas y todos ustedes escucharon ese mensaje. Un domingo, además. Hace solo 2 años. ¿Ustedes recuerdan que en ese mensaje hubo algún intérprete de señas? ¿Ustedes recuerdan que ese mensaje tuvo subtitulación en la parte baja de la pantalla? No hubo nada de eso. Esa era una típica barrera en la comunicación. Porque ese mensaje a la nación, que era relevante, que era importantísimo, que era trascendente para la nación peruana, excluyó a aquellas personas que no podían escuchar. Excluyó a aquellas personas que no podían entender. Y no quiero hablar del enfoque de la interculturalidad, porque ese mensaje a la nación, importante y que salía cada día, me parece, no recuerdo ya bien, tampoco se consideró en las lenguas originarias del Perú, ni el quechua ni el aymara. Después ya se adoptaron algunas medidas a través del Ministerio de Cultura, pero las primeras medidas fueron medidas para el patrón tradicional, pues. El peruano, la peruana que puede escuchar y puede ver. El resto, barreras en la comunicación. Siguiente, por favor. Yo le dije que las barreras mentales eran las más peligrosas. Es las más peligrosas porque las barreras mentales son el producto, son la consecuencia de aquello que hemos recibido. Tanto en casa, a pesar del amor que podemos recibir de nuestros padres, ¿no? Y hermanos, ¿no? Como en el sistema educativo, sobre todo para aquellos mayores como yo, ¿no? Que donde existía una concepción distinta de la sociedad, ¿no? La creencia, ¿no? Que son esos pensamientos y sentimientos de certidumbre que viven nosotros, ¿no? Nosotros creemos, por ejemplo, no sé, pues que viene el duende.
una tontería, por supuesto. O creemos que el ratón Miguelito se lleva el diente. Creencias, pues, antiguas, ¿no? que existen todavía, ¿no? O creemos en, no sé, en cualquier aspecto positivo, pero que no existe, ¿no? O sea, la creencia está hecha sobre certidumbres, ¿no? Que nos han transmitido de generación en generación, ¿no? Y en este caso, hay creencias respecto a las personas con discapacidad. Una creencia que ha sido socialmente aceptada es que la persona con discapacidad no es productiva. Una creencia, pues. Lo hemos asimilado como cierto en nuestra mente. Es una creencia. Es una creencia. O una creencia es que la persona con discapacidad es un inválido. Y la invalidez tiene una connotación negativa al utilizar IN. Entonces, estas son parte de las barreras mentales. Los otros son los prejuicios, ¿no? Que generalmente está constituido por una opinión preconcebida, básicamente negativa sobre algo o alguien. Un prejuicio que se tiene sobre las personas con discapacidad es que son enfermos. Yo tengo un par de anécdotas al respecto, cuando trabajaba en el escritorio de pueblo. O sea, la condición de discapacidad se está vinculando con la enfermedad. Una persona con discapacidad es un enfermo. Es un prejuicio. Es una connotación negativa de la condición de discapacidad. Estereotipo, que es una imagen o idea aceptada socialmente, ¿no? La sobreprotección en sí mismo es estereotipo, por ejemplo. La sobreprotección de personas con discapacidad es un estereotipo. Creemos que no es capaz, hay que protegerlo, hay que asistirlo, hay que ayudarlo. Hay que evitar, ¿no? que tenga algún tipo de riesgo o de peligro. Es un ser humano. Es un ser humano. Tiene formas conductuales y comportamentales de desplazamiento distintos, pero es un ser humano. Siguiente, por favor. Casos prácticos. Siguiente, por favor. Estamos con la hora ya. Vamos a hablar de un caso práctico. Yo lo había dejado para el final, pero conversando con Natalia y con María Cecilia, decidimos anticiparlo. Juan José es un estudiante de primer año de educación superior. Es muy perseverante, optimista y empeñoso. Tiene un gusto por los cursos de letras, pero desde que inició sus carreras no sintió el apoyo que requería. Un día un catedrático le llamó la atención, pues le dijo que sus aparatos generaban distracción en el resto de estudiantes. Juan José es ciego, por lo que utiliza tanto una grabadora como un programa lector de pantalla en su laptop, como apoyos tecnológicos. Sin embargo, el catedrático no tomó en cuenta ello y, lejos de entenderlo, expresó frases que minimizaban el potencial de aprendizaje de Juan José. Fruto de esto, Juan José sintió frustración y su desempeño comenzó a decaer. ¿Qué piensan ustedes? Claro, me voy a poner los zapatos del catedrático. Entonces el catedrático dijo, wow, por culpa de Juan José, ¿no? Y de sus aparatos, ¿no? El resto de la clase está desatendiendo, está perdiendo la atención sobre lo que estoy diciendo. Entonces, probablemente en la percepción del catedrático, la medida que adoptó fue la correcta. Fue la correcta, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Esto se da, estoy seguro que se da. Este y el siguiente caso lo hemos recogido nosotros de nuestra experiencia en la Defensoría del Pueblo. Como ustedes saben, la Defensoría del Pueblo es una entidad que promueve la protección de los derechos de la ciudadanía, ¿no? Entre ellos las personas con discapacidad, entre otros colectivos, ¿no? Y para poder nosotros desarrollar una acción, ¿no? Persuasiva, lo que tomamos en consideración son los casos reales. Nos llegan quejas, consultas, petitorios, ¿no? Respecto de situaciones en las cuales la vulneración de los derechos es una realidad, ¿no? Entonces, estos son casos que se están dando. No sé si se habrán dado en su salón de clase o no, o han escuchado, pero son casos reales. Y aquí el pedido es, ¿qué hacer frente a este tipo de situaciones? Falta de empatía. Perfecto, Susana. Falta de empatía. Carlos Alberto, por favor, te escuchamos, Carlos Alberto. Ricardo, ¿qué tal? Bueno, de hecho, me estoy poniendo del lado de los alumnos
Y estos aparatos tecnológicos de apoyo que utiliza Juan José, de hecho llama la atención. Pero haría algo que tú mencionaste, ¿no? Normalizar, digamos, el uso de estos aparatos. Conversar con Juan José, ¿no? Y que todo el mundo entienda cómo es que lo ayudan. O sea, porque la curiosidad del resto probablemente es natural, ¿no? Pero si nosotros nos tomamos un tiempo para preguntarle cómo funciona, cómo lo ayuda, qué necesita el salón para que, digamos, el funcionamiento de sus aparatos, digamos, sea óptimo, ¿no? Y a partir de ahí, nada más, se acabó la situación, ¿no? Una vez que se normalizaría esa condición, ¿no? Eso es lo que pienso. Gracias. Gracias, Carlos Alberto. Muchísimas gracias. Ha dicho una cosa muy cierta. Claro, sumado a la empatía, hay que tratar de entender qué es lo que está pasando. Porque ese alumno, que probablemente no aparente tener una discapacidad, ¿cuántas personas usan anteojos? Mírenme a mí, ¿no? Una condición de discapacidad visual, ¿no? Probablemente esa persona, ese alumno, ¿no? No comunicó, no compartió, no discutió previamente, no se le preguntó, ¿no? ¿Cuán útil es para él, por ejemplo, utilizar una laptop con lector de pantalla? O una laptop con un magnificador de pantalla, que por supuesto le permitan a él poder acceder en igualdad que el resto a los contenidos de aprendizaje. Claro, y una laptop de lector de pantalla lo que hace es ruido, porque si no tienes unos auriculares conectados a la laptop, lo que hace el lector de pantalla es leerte la pantalla, con puntos, con comas, con títulos y con subtítulos. Te lee todo. Y te lee todo a una velocidad alta, con una voz robótica que a muchas personas puede incomodar, sin duda alguna. Lo que es importante, lo que dijo Carlos Alberto, pregunta antes, identifica antes, detecta antes. Sé empático, como muy bien decía Susana. Seamos empáticos. Efectivamente, efectivamente. No pretendamos, y esto es una lección, una segunda lección que quiero darles, además de lo que les dije primero, preguntar primero, no pretendamos que Juan José o que los Juan Josés se adapten al sistema, ¿no? Busquemos que el sistema se adapte a las necesidades de los Juan José que existen. Y esto es sencillo. Hay fórmulas para ello. La accesibilidad es una de ellas. El diseño universal es otro de ellos. Entonces, pero comencemos por lo más simple. Preguntar, detectar, identificar, proponer, consensuar, escuchar, comunicarse. Acá me ha escrito algo más. Tuve una alumna con autismo y sí generaba distracción por alguna de sus conductas, pero el resto de la clase era comprensivo. Probablemente una persona con espectro autista que tiene muchas dificultades para interactuar con el entorno, que tiene muchas dificultades para comunicarse, ¿no? Haya ya puesto en evidencia esta condición, ¿no? Y me alegro mucho, Milagros, que efectivamente ustedes hayan tomado, digamos, tomado una medida de comprensión frente a esta situación, ¿no? Porque, en efecto, el espectro autista es un espectro muy amplio, ¿no? Que engloba desde el Asperger hasta el autismo severo, ¿no? Y que implica problemas de atención, concentración, y etcétera, ¿no? Pero sobre todo la falta de contacto visual, la falta de interacción, la falta de comunicación en muchos casos, ¿no? Y en algunos otros casos, más severos, por supuesto, estas conductas, digamos, poco convencionales, por decirlo de alguna manera. Entonces, te felicito, Milagros, por esta solución. Acá nos dice Susanita, creo que dice acá, Susanita Gayupe, ¿no? Debemos involucrarnos en el conocimiento de estos aparatos, entender y comprender todos cómo nos gustaría nos entiendan y comprendan. Efectivamente, ¿no? Ya les mencioné hace un momento, ¿no? O sea, cuando nos referimos a apoyos y ajustes, ¿no? Tiene que ver con una serie de modificaciones, adaptaciones, ¿no? En algunos casos solamente de procesos y procedimientos, en otros casos tecnológicos y humanos, ¿no? Humanos. Hoy por hoy, yo les cuento algo, ¿no? Se están diseñando, ¿no? Y poniendo en funcionamiento, luego el testeo, diversas aplicaciones, ¿no? En los teléfonos celulares que sirven como tecnología adaptada para personas con discapacidad. Hay hasta adaptaciones, perdón, aplicaciones que le permiten a una persona con discapacidad auditiva, ¿no? Auditiva, ir al cine. ¿Por qué? Porque la aplicación permite, ¿no? Una conexión vía Bluetooth, ¿no? Con la película
¿no? Y la subtitulación sale inmediatamente aquí. Entonces la persona con discapacidad auditiva no necesita escuchar lo que están discutiendo, las escenas que están ahí, porque tiene autodescripción en el celular, ¿no? Y todos los está escribiendo en una subtitulación. Y como eso hay muchas más aplicaciones. Los programas iOS, los programas Android, ¿no? Los paquetes Office, todos traen medidas de accesibilidad para personas con discapacidad. Y en efecto, como tú bien dices, Susanita Gayupe, hay que entender mejor, hay que conocer mejor estos aparatos, ¿no? Para poder entender cuáles pueden ser los apoyos tecnológicos que requieran las personas con discapacidad, dependiendo de su condición de discapacidad, para poder interactuar en un salón de clases. Siguiente, por favor. Ok. Segundo caso. Liliana se prepara para postular a una entidad de educación superior. Siempre tuvo el apoyo de su madre, Alicia, con quien realizó todos los trámites necesarios durante su vida escolar. Recientemente, Alicia enfermó y está postrada en cama. Las fechas para el examen de admisión se acercan y Liliana se ve obligada a realizar personalmente las gestiones para dicho fin. Acude a la entidad de educación superior, pero a pesar de sus esfuerzos, nadie la entiende. Liliana es sorda, por lo que solicita un apoyo humano e intérprete de señas. El personal administrativo no le presta atención y le piden se retire para atender al resto de postulantes. Fruto de esto, Liliana pierde la opción de postular. ¿Qué piensan de ello? Ricardo. Te escuchamos, Ricardo. Buenas tardes, Ricardo. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? Saludos a todos. ¿Cómo estás? Muy bien. Sí, yo creo que este tema viene, como ya lo dijeron anteriormente, y tú lo has dicho, ¿no? De manera muy asertiva, la empatía, ¿ya? Yo he tenido casos, el primero de ellos con un alumno, digamos que era invidente, ¿no? Entonces, un día, los chicos, la delegada, sobre el profesor, me dice, debe tener un poquito de consideración con tal alumno. Entonces yo le digo, ¿qué pasa? No, Gibson se llama, Gibson, ¿qué pasa? No, yo soy invidente, ya no hay problema. ¿Y cuál es el problema? Le digo. No, sino que usted cuando nos manda en PDF sus archivos, se me hace más difícil. ¿Cómo quieres? En Word, ya, perfecto, lo envío en Word. Y de esa manera solucionamos. Y era un chico muy, muy inteligente, ¿eh? O sea, eso no significa que no sea inteligente, al contrario, se desempeñaba muy bien, ¿no? Eso fue por un lado, ¿no? Por otro lado, bueno, yo actualmente, justamente viendo la necesidad de comunicación asertiva, digamos, con algunos alumnos. Estoy en la primera etapa de aprendizaje de lenguaje de señas, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para estar preparado ante alguna contingencia y poder comprender, porque es frustrante, ¿ya? Es frustrante cuando tú quieres dar a conocer algo y nadie te entiende, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, digamos, para tener una comunicación asertiva y que los chicos pues logren sus objetivos, porque de eso se trata, ¿no? Entonces, creo yo que es una manera de comprender a los alumnos. Gracias. Gracias a ti, Ricardo. Yo les quiero contar un caso rapidito. Me llamó hace un par de meses el gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de San Borja para pedirme que los apoye con justamente lo que tú has mencionado, Ricardo, ¿no? Con algún curso de lengua de señas para los serenos. Resulta, fíjense qué importante es esta comunicación asertiva. Resulta que hubo un problema en la estación de la Cultura, que está en San Borja, del tren eléctrico, un problema, ¿no? Y los señores se acercaron a ver qué nos pasaba, y encontraron una persona que estaba gesticulando, gesticulaba, pero no emitía sonido. Gesticulaba, y nadie entendía, todo el mundo lo rodeaba y los miraba. Nadie entendió qué pasaba, porque era sordo. Entonces me dijo el gerente de Seguridad Ciudadana, Ricardo, necesitamos capacitar mínimamente a nuestro personal de serenajo, si quieres un grupo pequeño, para que cuando hay este tipo de ocurrencias, podamos establecer algún tipo de comunicación y poder prestar el apoyo que un ciudadano, que un sanborgino necesita. Gracias por ello. Regresando al caso, ¿qué les parece ese caso? El caso de Liliana, ¿no? Que no fue acompañada pues, de su mamá Alicia, ¿no? Porque su mamá Alicia se enfermó. Liliana trató de comunicarse, pero trató de cumplir con todas las exigencias, trató de comunicar su intención de postular y de pagar y etcétera. Bueno, por supuesto, este caso es fatalista, ¿no? Estoy tratando de hacer un resumen, ¿no? Digamos, el personal no la atendió. Y le pidió que se retire.
Porque efectivamente, como bien dijo Ricardo, pues claro, si no existe, digamos, una persona, ¿no? Que tenga manejo de la lengua de señas, ¿no? Difícilmente va a poder comunicarse con una persona con discapacidad auditiva, una persona sorda, ¿no? Pero, siempre hay peros, salvadores, salvavidas, como le llamo yo, ¿no? Cuando se vea en una situación como esta, pregunten. Si no les entiendan, que les escriban. La mayor parte de las personas, la mayor parte, o el mayor número, perdón, de personas con discapacidad en el Perú han concluido a duras penas la educación básica. La educación básica. Aquellos que acceden, por supuesto, a la educación superior, es evidente que han concluido el nivel primario y secundario, y por tanto tienen una lectoescritura adecuada. Pero cuando tengan un problema de comunicación con una persona con discapacidad auditiva, con una persona con sordera, que les escriba. Y así tratar de establecer algún tipo de comunicación. Siguiente, por favor. Se me vence el tiempo. ¿Qué hubieras hecho tú en los casos descritos? Ya lo dijimos. Vamos a seguir, por favor, adelante. Pautas para establecer una comunicación asertiva en la línea de lo que mencionaba Ricardo. Siguiente, por favor. Primero, escucha activa y evaluación del contexto. Hace 2 días les quiero comentar algo. Estuve en la presentación de un libro que se llama Entre luces y tinieblas. El autor, una persona ciega. Jorge Llerena Smart. En la mesa de presentación del libro estuvimos Patricia El Río y mi persona. Patricia El Río como lingüista, periodista, muy conocida, por supuesto, y mi persona por la experticia que tengo en el tema de discapacidad. Esto se hizo en el Centro Cultural Ricardo Palma, en la Municipalidad de Miraflores. 7 de la noche, hace 2 días. Cuando llegué, Jorge, que es amigo mío además, me estaba esperando. Y me dijo, Ricardo, por favor, condúceme con tu hombro hacia el atrio donde se iba a realizar la presentación. Y cuando íbamos bajando las escaleras, quien conoce el auditorio del Centro Cultural sabe perfectamente de lo que estoy hablando, ¿no? que está al fondo, el auditorio que está al fondo. Cuando bajamos las escaleras, Jorge me preguntaba, Ricardo, escríbeme e indícame quién está acá, quiénes han venido. Las personas con discapacidad visual requieren una descripción, si no detallada, general, del contexto que los rodea. Nuevamente, seamos empáticos. Pongámonos en su lugar. ¿Qué harías tú si fueras una persona con discapacidad visual? ¿Te gustaría simplemente que te trasladen de un lugar para otro sin que te digan nada? Yo creo que no. Escucha activa y evaluación del contexto. Lenguaje neutro, sencillo y en primera persona. Sobre todo para discapacidades de carácter intelectual o mental. Sencillez. Olvidemos los tecnicismos. No compliquemos la vida de nadie. Tercero, transmita confianza, respeto y coherencia. Respeto, tolerancia. Valores fundamentales para trabajar con personas con discapacidad. Utiliza un tono adecuado y lenguaje no verbal. La persona sorda, la persona que no puede escuchar, la persona sordociega, la persona que no puede escuchar o ver, necesita comunicarse a través del lenguaje táctil, de la postura, del gesto. El lenguaje no solamente es el hablado, sino es un conjunto de movimientos que produce el ser humano para poder transmitir un mensaje o una idea. Cuide sus emociones y prejuicios. Muchas veces, cuando estamos, y si les ha pasado esto, cuando estamos frente a una persona con autismo, que se ha mencionado acá, con rasgos esquizofrénicos, ¿no? Son personas que rápidamente pueden estresarse y pueden perder el control. Mantengamos la calma. Transmitamos serenidad. Transmitamos calma. Esos intervalos, ¿no?, de estrés, ¿no?, son simplemente temporales. Y si tú le transmites confianza a la persona, cuidas tus emociones y evitas estigmatizar a la persona, probablemente pueden tener una comunicación de doble vía. Y por supuesto, asegúrese que el mensaje se entendió. Si no se entendió, y eso se puede ver del propio gesto, ¿no?, de la persona, repitan o pregunten si han entendido o no han entendido. Muchas veces, y eso me pasa a mí, ¿no? Muchas veces cuando yo no entiendo algo, yo pido que me pregunten, pero pido que me lo repitan, perdóname. Y nadie tiene por qué molestarse. Yo sé que la rapidez de la vida, ¿no? La rapidez de la vida nos hace ser muy prácticos, muy pragmáticos, muy ejecutivos en todo. Pero
las necesidades de las personas en condición de discapacidad pueden requerir que te des una pausa adicional, un tiempito más, ¿no? Y ese tiempito más va a ser positivamente valorado por ellos porque le has prestado atención y has atendido y has respondido a una necesidad. Siguiente, por favor. Trato adecuado. Por tipo de discapacidad. Vamos a... No, está bien. Siguiente, María Cecilia. Muchas gracias. Lo que pasa es que veo el tiempo y ya me estoy asustando. Ok. ¿Cómo realizar un trato adecuado para una persona con discapacidad de la locomoción o discapacidad física? Primero, situarse frente a ella y a la misma altura. Si tú lo miras de arriba para abajo, estás haciendo una distancia. Estás creando una distancia. Trata de hincarte. Trata no de arrodillarte, no hincarte simplemente y tratar de conversar con ella cara a cara. Por supuesto, preguntar si necesita ayuda, apoyo. Y fíjense qué importante es lo que pongo acá. Preguntar. No asumir. Una anécdota. No. Corría el año 2000, habían elecciones generales del Perú. Y yo era miembro de la Defensoría del Pueblo y fuimos a un colegio, ¿no?, a supervisar, digamos, el correcto funcionamiento del proceso electoral. Y de repente vimos a una persona con discapacidad en silla de ruedas, que estaba ahí. Entonces yo me acerqué, como comisionado de Defensoría del Pueblo, le pregunté a este señor, ¿dónde es su centro de votación? ¿Dónde es su aula de votación? Y me dijo, doctor, allá en el tercer piso. Fíjense cómo uno aprende día con día, queridos amigos y amigas. Volteé donde el representante de la OMPE, volteé donde los observadores de Transparencia Internacional, le dije, oiga, muchachos, vengan. Vamos a cargar a esta persona para llevarla al tercer piso para que vote. Yo no le pregunté nada. Yo asumí que lo que yo hacía era correcto. Esa persona no me dijo nada, pero su cara me transmitió molestia. Mucho tiempo después, entendí que ese acto, que a juicio mío había sido positivo, había sido indigno para ellos. A nadie le gusta que lo carguen. A nadie le gusta que lo carguen. Tercera recomendación de tratar adecuado, fijar la mirada en ella y no en el apoyo. Muchas veces nos distraemos con una silla de ruedas eléctrica, con un bastón con sensores, ¿no? Con un audífono que sobresale, un implante coclear. Entonces, nosotros estamos conversando con la persona y de repente se nos va la mirada a esa maravilla tecnológica que está apoyando a esa persona en su proceso de rehabilitación e inclusión social. Tratemos de fijarnos en la persona. Tratemos de ser empáticos. ¿A ti te gustaría, nuevamente, te gustaría que te miren el color de la camisa o el color de la falda antes que te miren los ojos? Yo creo que no. Siguiente, por favor. Discapacidad física o esto. Siguiente, por favor. Discapacidad visual. Identifíquese antes de iniciar una conversación. Esto es hasta sentido común, ¿no? Una persona que no ve puede entender o puede identificar a quién está frente a él por el tono de su voz. Puede hacerlo, pero puede que no. Pero lo más importante, cuando estemos frente a una persona con discapacidad visual, es identificarnos. Antes de iniciar una conversación. Hola Jorge, soy Ricardo. Te agradezco mucho, me ha honrado mucho que me hayas invitado al lanzamiento de tu libro. Ofrecerle su brazo preguntando si lo necesita. Nuevamente una experiencia mía, porque de eso se nutre el aprendizaje, de las experiencias. Justamente con Jorge Llerena, él trabajaba en la municipalidad de San Juan de Miraflores y yo trabajaba en la Defensoría del Pueblo. Y ahora nos juntamos para conversar sobre qué cosas hacer en favor de las personas con discapacidad. Nos tomamos un café. Y cuando salimos, él me dice, Ricardo, por favor, acompáñame al paradero, porque tengo que irme a Chorrillos. Ok, Jorge. Y yo agarré y lo abracé a Jorge. Lo abracé. Ya, Jorge, cruza conmigo. Y lo abracé. Apúrate, Jorge, apúrate. Lo abracé y cruzamos. Jorge, que ya me tenía confianza, me dijo, Ricardo, esa no es la forma. Te agradezco por el apoyo que me has brindado, pero me bastaba con que tú me des tu hombro o tu brazo para poder cruzar la calle. Porque tu hombro o tu brazo es mi timón. Y de acuerdo al movimiento de tu brazo, yo sé si estoy yendo rápido, si está yendo lento, si tú tienes una escalera enfrente, si tú tienes un desnivel al frente, yo lo puedo saber. Porque así me han rehabilitado. Nuevamente, preguntar, conversar, comunicarse, prerequisito y precondición para poder saber qué tipo de apoyo, qué tipo de ajuste debe realizarse de acuerdo a la necesidad
expresada. Tercera recomendación de trato adecuado, describir personas, espacios y entornos. Ya les comenté la anécdota que tuve hace 2 días en el Centro Cultural de Carlos Palma. Describir quién está. Está en la mesa puesta, me han puesto el agua, yo me canso muy rápido, necesito un vaso de agua, están las sillas dispuestas. Describir las personas, los espacios y sus entornos, ¿no? Porque esa persona no lo va a ver, no lo va a ver. Y a pesar que esté debidamente rehabilitada, va a requerir que un acompañante, que un apoyo humano pueda complementar lo que esa persona puede entender del contexto. Siguiente, por favor. Persona con discapacidad auditiva. Primera recomendación, mirarle la cara para asegurarnos que ve nuestra cara. Muchas personas con discapacidad auditiva, a pesar que son usuarios de la lengua de señas, leen los labios. Entonces, si tú hablas con una persona con discapacidad auditiva y te volteas, ¿no? Te estás volteando, oye, compadre, ¿qué tal? ¿Cómo te fue el fin de semana? Y estás hablando para, no sé, para la derecha y él está frente a ti, ni siquiera te va a leer, no te va a entender nada. Entonces, la primera recomendación es, mírala, cara a cara. Cara a cara, porque muy probablemente esa persona sepa leer los labios. Y al leer los labios podrá establecer algún tipo de comunicación contigo. La segunda, por supuesto, no cubrir nuestra cara con manos objetos. La cara no solamente tiene la boca, y la boca tiene el habla, sino la cara en sí misma produce una serie de gestos, ¿no? De hecho, cuando uno aprende lengua de señas, y esto nos puede decir Ricardo, que habló hace unos minutos, cuando uno aprende lengua de señas, que es la lengua natural y originaria de la comunidad sorda en el Perú y en el mundo, ¿no? El primer módulo es sobre señas visogestuales, es decir, movimiento de cara, entonación. Es la única forma de que esa persona pueda acceder a la riqueza de la comunicación. No solamente por el movimiento de la mano, no solamente por la entonación de la voz, sino la forma como tu postura y la forma como tu cara se está moviendo. Todo eso comunica, todo eso transmite un mensaje. Entonces es importante no cubrir nuestra cara con manos objetos. Si la persona con discapacidad auditiva sabe leer los labios, hay que hablar de manera pausada y naturalmente vocalizando, pero sin exagerar. Hola, ¿cómo estás? No, pues, tampoco es eso, ¿no? Simplemente hay que tener una entonación pausada. Hola, ¿cómo has estado, Andrés? ¿Te digo bien? Lento, sereno, pausado, claro. Cuarta recomendación. Si usted está interactuando con una persona con discapacidad auditiva y esta persona con discapacidad auditiva tiene un intérprete de señas, no te dirijas al intérprete de señas. Dirígete a la persona. El intérprete de señas es un mediador en el proceso de la comunicación. Tú estás interactuando con la persona con discapacidad auditiva. Y por lo tanto, la recomendación es mirar los ojos del interlocutor y no del apoyo, en este caso del intérprete de señas. Siguiente, por favor. Ok. Esto está referido, es poco probable que una persona con discapacidad intelectual llegue a la educación superior, aunque hay casos. Y el caso más emblemático e icónico del Perú es Brian Russell, un chico con síndrome de Down que logró culminar sus estudios de periodismo, en la Universidad San Ignacio de Loyola. Hay casos. ¿Qué recomendaciones debo adoptar yo frente a una persona con discapacidad intelectual? Síndrome de Down, retardo, ¿no? Hablar de una manera natural, sencilla y pausada, sobre todo sencilla. El proceso cognitivo de una persona con discapacidad intelectual es un poco más lento. Y por lo tanto, cuando tú estableces una comunicación, la comunicación en algunos casos es muy abstracta, ¿no? Puede no entender, puede no saber interpretar lo que le estás comunicando. Entonces es importante que hablemos de manera natural, de manera sencilla y muy pausadamente. No ignorar su presencia sin expresar un saludo. Las personas con discapacidad intelectual son muy visuales. Tienen una muy buena memoria visual. Entonces, el negarle un saludo a alguien, primero que es una falta de respeto, y segunda que puede ser una ofensa. Y tercero, lo que ya mencioné cuando estábamos hablando de comunicación asertiva, responder sus preguntas sin tecnicismos. En el caso de las personas con discapacidad intelectual,
son muy pocas las que acceden al nivel secundario. La mayoría solo terminan el nivel primario. Es una primaria especializada, además, ¿no? Se le llama primaria posterior, ¿no? Y por lo tanto, digamos, cuando se utilizan palabras con un altísimo nivel de tecnicismo, perdón, puede ser un problema para el entendimiento. Siguiente, por favor. Ya terminamos. Adelante. Finalmente, personas con discapacidad mental. Aquellos que tienen una afectación en su salud mental. Primera recomendación, dirigirse a ellas con naturalidad, respeto y discreción. Cuando hablamos de discreción, tratemos de no estigmatizar, de no poner en evidencia, ¿no?, que esta persona padece o tiene problemas de salud mental, ¿no? Segunda, evitar discusiones, intercambios, ¿no?, que puedan generar estrés. Las personas que tienen problemas mentales, ¿no?, tienen poca resistencia, tienen, pues, son poco tolerantes, ¿no?, a la impaciencia, ¿no? Pierden la paciencia muy rápidamente. Y esto puede generar situaciones de estrés y el desarrollo de conductas, digamos, inadecuadas o desproporcionadas, ¿no? Entonces, hay que mantener siempre la calma, hay que establecer un contacto, digamos, respetuoso, ¿no?, de la dignidad humana, ¿no?, que permita que haya un entendimiento de ambas partes. Y tercero, tomarse un tiempo para escuchar con respeto lo que él dice. Me pasó, también me pasó, y estoy seguro que a ustedes les ha pasado, ¿no?, el haber encontrado personas con esquizofrenia, ¿no?, medicadas, por supuesto, ¿no?, en eventos, ¿no?, en espacios públicos o privados, ¿no?, y son personas que tienen mucho que decir, te hablan mucho, y en situaciones ellos repiten lo que te están diciendo, ¿no? Entonces, esto puede ser, por supuesto, molestoso, incómodo, ¿no?, si tú estás apurado, ¿no? Pero, digamos, el respeto a la dignidad humana no debe perderse nunca. Entonces, con esto yo quería culminar esta presentación sobre el trato adecuado. Creo que estoy en el tiempo, María Cecilia. Pido disculpas porque me he excedido algunos minutos, ¿no? Pero lo que yo quería comentarles como sugerencia y recomendación final es que preguntemos siempre. Preguntemos siempre. La sociedad es diversa, la diversidad es un valor, ¿no?, que nos enriquece porque aprendemos mucho de la diversidad, ¿no? En la medida que nosotros sepamos manejar de una mejor manera la diversidad, vamos a tener la posibilidad de poder entender mejor, digamos, comportamientos, conductas, ¿no?, que están ajenas a nuestro entendimiento, pero que son parte de la convivencia social, ¿no? Los espacios de educación, ¿no?, deben ser un reflejo, una proyección de lo que es la sociedad. Si la sociedad es diversa, los espacios de educación deben aceptar la diversidad como de manera imperativa, ¿no? Porque es la única forma de que crezcamos como nación y que crezcamos como sociedad. Yo realmente quiero agradecerles por la invitación. La verdad que me ha encantado poder conversar con ustedes. Yo le decía a María Cecilia que este tipo de talleres yo los hago de manera presencial. Entiendo que hay determinadas limitaciones que no permiten, ¿no?, que se dé esta presencialidad, pero espero prontamente poder conocerlos y poder interactuar de una manera distinta en otro tipo de temas. Muchísimas gracias. Gracias, Ricardo. Gracias a todos, también a los participantes. Estamos compartiendo por el chat una encuesta de satisfacción que nos va a ayudar muchísimo a poder saber el agrado de ustedes sobre este taller y sobre todo también en qué temas a ustedes les gustaría más que nos podamos nosotros enfocar, ustedes al menos que son los docentes, administrativos en general, quienes también son parte importante que se relacionan con estos estudiantes, ¿no? Nuevamente, Ricardo, muchas gracias. Creo que ahora ya tenemos mucho más noción sobre cómo es el trato que debemos de tener con los estudiantes y cómo saber dirigirnos a ellos, que es muy importante, ¿no?, ya sea de forma presencial y de virtual. Muchas gracias, Ricardo. Gracias también a todos los asistentes por haber participado con sus preguntas, con sus respuestas, con la interacción, que realiza mucho más enriquecedora este taller. Gracias, Ricardo. Gracias a todos también. Hasta luego, Ricardo. Gracias a todos. Les repito nuevamente, para que puedan contestar el cuestionario, por favor. Les agradeceremos muchísimo.
para poder conocer su perspectiva. Gracias, docentes. Gracias, Milagros. Gracias, José.